desparraman en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio. Bueno, estamos escuchando Arbolito para la mano y con la música de Arbolito nosotros vamos a presentar a Luis Laferrier, es profesor universitario, además es impulsor de la Cátedra Abierta por un Mundo Nuevo y nosotros vamos a comenzar cada semana con este micro, por un mundo nuevo y empezar a charlar sobre economía, sobre lo que significa esta disciplina de la ciencia que muchas veces nosotros no nos tomamos la dimensión de lo que significa y me parece que para comenzar, Luis, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo, tu buena predisposición. ¿Y qué es la economía, Luis? Sí, Aldo, bueno, gracias por la invitación. La verdad que un gusto poder hablar de estos temas, porque me parece que son temas que nos impactan a todos los seres humanos. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que nuestra mirada de qué es lo que entendemos por economía. Justamente cuando hablamos de un mundo nuevo, porque entendemos que muchos ven la economía de otra forma y así nos va, ¿no? Entonces, decimos que la economía es algo que nos tiene que interesar a todos, porque es la actividad que desarrollamos en la sociedad para poder generar los bienes y servicios necesarios para la vida. Producir y distribuir esos bienes es lo que permite que una sociedad exista. Sin economía no existiríamos el ser humano. Esto es parte, digamos, indisoluble de todas las relaciones sociales. Pero, ¿qué es lo específico de la economía? Bueno, cuando establecemos esas relaciones sociales para producir y distribuir los bienes que necesita esa sociedad para una vida digna, ¿no? Sí, Luis, y en estos tiempos, porque también hay un debate que se habla sobre el Estado. El Estado es la que define las políticas económicas, también lo que define la economía. Me parece porque cada uno de nosotros no manejamos la economía de un país, sino que lo hace el Estado nacional. Y eso también me parece que van de la mano. Sí, en realidad, digamos, no es exactamente lo mismo, pero están íntimamente relacionados. Nosotros, cuando hacemos un análisis de la economía, estamos mirando a la sociedad en su conjunto y hacemos en todo caso, un ejercicio mental para, en ese conjunto que es indisoluble, nuestras relaciones son únicas y no se pueden separar, pero nosotros hacemos una lectura donde solamente vamos a tomar una parte de esa realidad, pero en este caso estamos haciendo como una reproducción mental de una parte de esa realidad y qué aspecto miramos de esa realidad social. Bueno, cuando nosotros nos juntamos para producir y distribuir los bienes que necesitamos para la vida. Entonces ahí es donde, bueno, está bien, pero eh, ¿por qué digo esto? Bueno, porque no todos consideran la economía de esta manera y por lo tanto cuando vamos a hablar de que si la economía está bien o está mal, cómo estamos económicamente, bueno, por ahí puede haber algunos que dicen, pero estamos muy bien, y otros dicen, bueno, no, estamos muy mal. Y dicen, bueno, una de esas los dos tienen razón, pero no dicen desde dónde se paran para leer esa realidad. Por eso es importante establecer, por lo menos desde mi perspectiva, de que la economía es la actividad que desarrollamos para la vida. Y lamentablemente, no siempre las sociedades se organizan para llevar a cabo la actividad económica poniendo como centro, como prioridad la vida. En el caso de nuestra sociedad, que la forma de organización que hoy predomina en todo el mundo, tiene una lógica que hacen de que la prioridad de quienes realizan la actividad de producir y distribuir bienes no tienen el objetivo de mejorar la vida o de mantener la vida de todos, sino más bien el objetivo es otro, que es el lograr la máxima ganancia. Entonces, esto tiene mucho que ver lo que vamos a ir hablando hoy en otros encuentros, de que tenemos que partir de reconocer desde dónde leemos. Eh, en todo caso, nuestros anteojos miran a la realidad de una manera. Priorizamos ver lo que tiene que ser el objetivo de una economía, que es brindar a través del trabajo, generar la producción y la distribución de bienes y servicios que mejoren las condiciones de vida del conjunto. Porque ese es el enfoque, esa es la razón de ser. Si lo hacemos así,
y nosotros nos dicen, bueno, que está bien la economía porque aumenta el PBI o porque hay equilibrio presupuestario o porque hay saldo de la balanza comercial favorable o no. Y eso no nos dice nada, porque puede ser cualquiera de esos, pero lo importante es cómo vive la gente. Entonces, acá partimos de esto, ¿no? Que nuestra mirada va fundamentalmente a preocuparse por esto. Como para hacer, en todo caso, dar un ejemplo, ¿no? Si uno analiza hoy muchos economistas, los que predominan en general en los medios de comunicación, en el sistema educativo, también lo mismo son los que yo llamo economistas convencionales, que miran a la realidad, pero para ellos la economía es, bueno, cómo se garantiza que haya rentabilidad para las operaciones económicas y que haya, en todo caso, crecimiento para el conjunto. Eh, pero no consideran cómo está el hombre. Entonces, de pronto se discute, bueno, pero estamos bien, el Fondo Monetario nos dice sí, que tenemos que hacer ajustes. Y bueno, pero ¿cuál es el objetivo de, por ejemplo, aplicar las políticas de ajuste del fondo? Ya lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero, y bueno, tenemos que ser confiables para que los acreedores cobren. Claro, pero si tenemos la mitad de la población en la pobreza, ¿tienen que cobrar ellos más intereses usureros a costa de que haya todavía más pobres? Entonces ahí es donde estamos, en todo caso, teniendo diferencias enormes. Si priorizamos las condiciones de vida de la gente, acá lo primero que tenemos que priorizar es cómo mejoramos cualquier plan económico serio que contemple la vida como eje central. Tiene que primero pensar cómo mejoran las condiciones de vida. Y después veremos las otras cuestiones, porque son muy discutibles. Pero si uno pone el objetivo, no, acá hay que cumplir con los acreedores, tenemos que ser serios y confiables a los inversores extranjeros, a los especuladores, bueno, cualquier cosa se subordina a eso, aún que hubiera, como hay en la Argentina y como hay en otros lugares del mundo, mucha pobreza. Entonces, esto es importante destacarlo. La economía, si vamos a discutir economía, tenemos que ver primero si garantiza esa condición. Lamentablemente, vamos a ver en la Argentina, estamos lejos de que la economía ande bien, porque si tenemos de una población que no es tan numerosa, ¿no es cierto? Y tenemos recursos inmensos, y la mitad de la población está viviendo en la pobreza, es obvio que la economía no está garantizando condiciones de vida, y mucho menos lo está haciendo sin afectar el ambiente, es decir, sin depredar los recursos, sin contaminar, porque ese ambiente y esos recursos son necesarios no solamente para nosotros, sino también para las futuras generaciones que tienen los mismos derechos de disfrutar de esos bienes que nosotros. Entonces, tener en cuenta el ambiente y tener en cuenta la vida es el eje de cualquier análisis económico desde nuestra perspectiva, pero no todos piensan así, ¿no? Además, Luis, podemos decir que después de la Guerra Fría, después de la caída del muro de Berlín, hay un modelo imperante que es el modelo capitalista, el modelo que impulsa a Estados Unidos. Hoy China también es capitalista, vemos que Rusia también es capitalista en términos casi liberales o ortodoxos, y hace falta otro tipo de economía, otro tipo de filosofía que tenga como centro el hombre, como vos lo planteas, pero pensando, construyendo desde otro lugar, ¿no? Me parece que el principal valor no tiene que ser el capital, sino el hombre como objeto de transformador y de equidad en un mundo mejor, un mundo nuevo, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto que si nosotros vivimos en sociedad, justamente es porque hay un montón de cosas que la vamos a lograr solamente y en la medida que sigamos viviendo en sociedad. O sea que la sociedad es la que nos permite eh, alcanzar una serie de objetivos que desde el punto de vista de la economía, el objetivo es generar bienes y servicios necesarios para la vida. Después hay otro tipo de relaciones, ¿no es cierto? Relaciones religiosas, deportivas, culturales, políticas, pero en lo económico tiene que ver cómo funciona esta sociedad cuando realiza actividades, para lo cual hay un conjunto de instituciones, hay un conjunto de normas que van a regular esa actividad, hay una modalidad de organización. Y no siempre las sociedades se han organizado de la misma manera para ver qué van a hacer, cómo van a producir, qué van a producir y cómo se va a distribuir. La manera que hoy existe casi en forma predominante en todo el planeta, con muy escasísimas excepciones, es una modalidad que es la que nosotros le llamamos la economía capitalista, que es la base material de lo que es el orden social capitalista. Esto hoy se ha expandido en todo el mundo. Esta forma de organización que hoy nos parece tan natural
es relativamente nueva. Si nosotros vemos la historia del hombre, y ni hablar, si vemos la historia de la vida, y ni hablar si vemos la historia del planeta, ¿no? El planeta tiene 4.600 millones de años, el Homo sapiens alrededor de 200.000 años, y bueno, y este sistema, esta forma de organización, tiene poco más de 2 o 3 siglos, o sea que es nuevita si lo vemos en ese sentido. Pero tiene una dinámica, tiene un impulso tan grande que ha ido desplazando, que ha ido arrasando con otras formas de organización, con otras culturas, con otros sistemas económicos y sociales, y se ha impuesto casi como el único en el orden mundial. Esto tiene consecuencias tremendas porque va a generar lo que hoy muchos consideramos que existe una crisis civilizatoria, o sea, esta civilización que se basa justamente en la prioridad de la ganancia, del capital, del crecimiento, como objetivos que están por encima de cualquier otra consideración, ya sea del ambiente, ya sea de las relaciones sociales, ya sea de la salud o de la vida. Acá, quienes realizan actividad económica, eso también lo vamos a ir viendo, cómo puede ser que nosotros hayamos naturalizado que sea lógico que quien decide qué se va a producir y cómo se va a producir, y si se produce algo o no, es aquel que tiene, obviamente, capitales, ¿no es cierto? Tiene que tener capitales para comprar medios de producción, contratar personal, y su objetivo es lograr la máxima ganancia. Nadie lo discute a eso. Sí, ¿para qué vas? Te trabó, Luis. Luis. Bueno, Bueno, después de una interrupción momentánea, estamos nuevamente con Luis Laferrier, en este micro que dimos a llamar Por un Mundo Nuevo. Y Luis estaba redondeando que no siempre las sociedades fueron así, sino que podemos pensar que se puede construir algo nuevo, un mundo nuevo. Y bueno, creo que ese es el verdadero desafío que nos toma como sociedad y como persona en lo colectivo. claro, y estaba diciendo justamente que la economía la entendemos que ser la economía para todos, para que todos puedan disfrutar o gozar de condiciones de vida digna, pero además que todos tienen que entenderla, porque todos tienen que involucrarse, porque nos afecta a todos. No es que decir, la economía, los economistas. No, no dejemos a los economistas, a los supuestos economistas serios, ¿no? Del establishment, porque así nos va, ¿no es cierto? Tenemos que involucrarnos y tenemos que entenderla. Y esto es un poco el desafío, ¿no? Que todos tengamos que entender en términos lo más simple posible cómo funciona una economía. Y bueno, no todas las economías funcionan iguales. Nosotros decimos, el orden social capitalista tiene lógicas que son comunes en todo el planeta, pero dentro de todo ese planeta, todos los países estamos dentro de ese sistema internacional. eh, Nosotros somos un país capitalista, pero dependiente, y eso también tenemos que tener que verlo, qué implicancias tiene, ¿no es cierto? No, y el capitalismo está en una última fase, el imperialismo, la dominación del mundo. Creo que también esto no nos podemos dejar de lado. Por supuesto. eh, No solo, esto es lo que lo vamos a ver, cuáles son las lógicas generales de cualquier sistema capitalista, pero cuáles son las lógicas agravadas del capitalismo dependiente y cuáles son las lógicas agravadas de un capitalismo que ha llegado al punto tal donde ya no pueden ni resolver con crisis sus propias limitaciones, sus propias contradicciones. Por eso es que hablamos de, hoy a nivel mundial hay una crisis del sistema muy difícil de resolver y una crisis que el sistema ha generado en la humanidad, que nos ha llevado, como yo acostumbro, ¿no es cierto?, a repetir, a un momento histórico que algunos señalan donde nosotros, nuestra generación, es la primera vez en nuestra historia de la humanidad que se enfrenta ante el peligro de su propia desaparición. Pero somos la última que tenemos la posibilidad de evitar que, que eso se produzca. No, y Entonces, además esto es, en las crisis siempre surge alguna oportunidad, se producen cambios, se producen cambios de paradigma, y me parece que esto es lo que tenemos que empezar a interpretar, que no está todo definido, sino que también depende de nosotros transformar esta realidad. sí, el tema es que primero tenemos que entenderla, ¿sí? Entenderla significa ver no solamente los problemas que existen y que son gravísimos, son realmente un cúmulo de problemas que tienen que ver primero con las condiciones de vida para satisfacer necesidades básicas, la alimentación, o sea, la gente que vive en la indigencia, que pasa hambre, la gente que vive en la pobreza y no satisface un conjunto de necesidades, y después la inseguridad, y después, bueno, toda la regresión que ha habido en términos generales de la sociedad,
Eso hay que entenderlo. Entonces, saber por qué surgen esos problemas, por qué estamos como estamos, pero no todos dan la misma respuesta. De ahí es lo que yo trato, por lo menos, de dejar planteado desde el inicio, de que cuando tenemos que explicar cómo funciona este sistema y por qué pasa lo que pasa, hay distintas explicaciones. No hay una sola ciencia económica, sino que cada uno de aquellos que da distintas explicaciones pretende tener la verdad. Yo hago una gran... Yo todo esto... Bueno, se nos interrumpió nuevamente, Luis, pero el sistema no quiere que desarrollemos esto, pero somos persistentes, somos Nos alguien están controlando. que no van a ganar. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Vos hablabas de la mirada que tiene cada uno de los economistas y la mirada tuya Claro, porque, en base a ciertos valores o a ciertos puntos de vista. claro, porque tenemos que entender la realidad y nosotros generar buscamos qué es lo que dicen los que la han estudiado, supuestamente los economistas, pero no todos dicen lo mismo. Entonces ahí nos encontramos con esto, ¿no? Yo hago como una gran diferencia entre los economistas convencionales que dicen, tienen diferencia algunos, más liberales, más estatistas o lo que sea, pero hay una cosa que siempre coinciden los economistas convencionales y es que no hay nada mejor que este orden social, que este sistema, que es el capitalismo. Pueden diferir que si hay que más o menos Estado para que mejore, pero y bueno, yo me ubico dentro de la postura de aquellos que decimos los economistas críticos, que decimos, no, los problemas que estamos viviendo hoy tienen que ver con la propia lógica y dinámica del funcionamiento del sistema capitalista y no se van a resolver en tanto en cuanto sigue este sistema. Y no solo eso, sino que se van a ir agravando cada vez más. Entonces, esa aclaración es clave para decir desde dónde hacemos la lectura. Si nosotros nos ponemos la lectura de los economistas convencionales, su explicación lo que busca no es explicar cómo funciona esto, sino que ocultar o deformar la realidad para evitar que la gente se dé cuenta de todas las injusticias que tienen que ver con este propio sistema. Sostener un modelo. Y ya lo decía Einstein, ¿no? Si hacemos siempre lo mismo, no esperemos otros resultados. Creo que ahí está la clave, ¿no? Seguro, seguro que sí, pero además es clave también que se oculte la realidad, porque si no, no podemos aceptar que esto siga así. Si nosotros entendemos cómo está funcionando este sistema, vamos a involucrarnos, vamos a participar más, vamos a hacer algo para evitar que nosotros sigamos caminando hacia el abismo. Porque entender este sistema, entender que nosotros, si seguimos haciendo más de lo mismo, no va a ser igual, va a ser peor. Bueno, Entonces, Luis, bueno, para ir cerrando, creo que ya planteamos qué se entiende por economía y me parece que es sumamente importante. Dimos algunos detalles de cuál es nuestro punto de vista, de tu punto de vista, con qué mirada, desde qué lugar te posicionás, porque me parece que es clave. ¿No? Vos hablabas de economistas tradicionales, ortodoxos, capitalistas, y bueno, hay que pensar también que hay otros economistas o otros pensadores desde una cuestión crítica y que están viendo que este modelo ya está finalizando y que realmente cada día va a ser peor. Creo que esa sería una especie de conclusión, si te parece bien. sí, sí, me parece bien y yo diría que en todo caso no es que se va a acabar solo, nosotros tenemos que ir construyendo en la medida de que estemos en esta crisis, que es un proceso de transición, podamos aportar elementos para construir ese mundo nuevo que necesitamos. Bueno, Luis, muchas gracias, sos muy generoso con tu tiempo y con nosotros. ¿No? Y bueno, nos encontramos la próxima semana. ¿Te parece bien? ¿Cómo no, Aldo? Muchas gracias a vos. Por un mundo nuevo.